Estamos con el doctor Jorge. Buen día, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a la audiencia. Oye, siempre atentos a tu lectura. Me encantaría pues que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país. ¿Qué balance haces de las mediciones que tuvimos para el Estado de México? ¿Qué aprende la industria? ¿Qué aprendemos colectivamente? Y bueno, pues hace un par de meses platicábamos tú y yo sobre la relevancia que tiene en este caso el método de las encuestas. Tanto el gobierno, o sea, el bloque oficialista como la oposición elegirán a sus candidatos o candidatas a través de encuestas. Jorge. Sí, bueno, creo que el primer punto es que Morena va a entrar a un proceso de definición de candidato a través de encuestas. Ahora sí que horas después o días después de que en el Estado de México han sido severamente criticadas, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la sobrerepresentación en el Estado de México de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Entonces aquí sí es un tema, a final de cuentas, la selección de candidatos es un tema de credibilidad, ¿no? Incluso tú lo que comentabas de la nota de Reforma, pues ahí mismo se mencionaba que empresas que se hubieran equivocado en el Estado de México, me imagino que de manera rotunda, pues no iban a ser consideradas, ¿no? Entonces, creo que así de bote pronto, pues el proceso tiene que fortalecer todas las características necesarias para que tenga credibilidad entre los diferentes aspirantes. De hecho, Marcelo Ebrard ha sido muy enfático en que se requiere una encuesta, como él lo dijo, amplia, transparente y que pueda ser supervisada, ¿no? Eso por un lado. Ricardo Monreal también ha sido crítico, incluso él pidió 5 o 6 encuestas, 5 o 6 empresas encuestadoras. Entonces, creo que uno de los elementos más importantes ahorita a definir, y que incluso la moneda está en el aire, son precisamente las características de la selección por encuesta. No solamente cuántas empresas encuestadoras privadas harán lo que se llama encuestas espejo, es decir, replicarán la encuesta oficial del partido, sino también si se va a elegir a través de una sola pregunta, que es lo que sugiere Marcelo Ebrard, o se va a hacer una serie de preguntas como tradicionalmente se ha hecho. ¿Hay algún método, sí, Jorge, hay algún método, digamos, que se prefiera, una sola encuesta, la urna simulada? ¿Cuál podría ser más confiable? En este caso estamos hablando de una sola encuesta, dice el documento, a nivel nacional. Yo supongo que, bueno, una sola encuesta tendrá, ustedes además, y me refiero a ustedes, a ti, a tu socio Márquez, han innovado mucho en esto. Oráculos, por ejemplo, nos permitió tener los agregados, tal manera que si había una encuesta que andaba como muy salida de rango, podía efectivamente corregirse, o teníamos una idea de por dónde iban las cosas. Supongo que habrá una masa, un cúmulo de encuestas que permitan más o menos dar un conjunto de datos que sean consonante, si hacen solo una a finales de agosto, Jorge, que pueda servir como referente, digo yo. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que vamos a ver en los medios de comunicación pues ejercicios que buscan replicar el de Morena, ¿no? Creo que una de las características precisamente de este proceso es que pueden ser replicados por medios o por hasta un empresario puede financiar una encuesta para saber cómo va a quedar el ejercicio de Morena, ¿no? Porque precisamente las características de replicabilidad son muy importantes. Entonces, sí vamos a tener esta información. Lo que no sabemos es eminentemente el cuestionario y cuántas preguntas van a hacer. Ojalá y sea algo muy transparente, digamos, de que se pueda saber cuántas hay. Hay que señalar que el proceso actual que sigue Morena, y creo que este es un punto importante, al utilizar diversas preguntas,
y asignarle un peso o un valor a cada una de estas preguntas, a quien se lleva cada una de estas preguntas, te genera un efecto tipo colegio electoral estadounidense. Es decir, el ganador se lleva todos los puntos de cada pregunta, aunque la gane solamente por 1%, por un punto porcentual. Esto lo que genera es que te construye una mayoría para el ganador. Y creo que es muy importante en términos de la legitimidad de quien emerja de este proceso, pues precisamente que sea una mayoría clara. Si es una sola pregunta y se mantienen estos 6 nombres que se han barajado, pues de manera natural va a haber mucha fragmentación en las preferencias. Entonces, imagínate un escenario donde pues es elegido el presidente de la República o la presidente, la candidata o el candidato a la presidencia de la República, y la diferencia es solamente de 5 puntos porcentuales. En cambio, el otro sistema de muchas preguntas sí te permite construir una mayoría. También hay otro tipo de... Como ocurrió en el 12, la experiencia del 12 es útil, Jorge. Pues, digamos, es un referente, ¿no? De que... para elegir a si era Marcelo Ebrard o López Obrador. Exactamente, y también porque no debemos olvidar que se trata de ejercicios estadísticos con un margen de error. Entonces, si la diferencia es de 5 puntos, pero el margen de error de las encuestas o de la encuesta que se utiliza, pues excede esto, que naturalmente tiene que ver con el tamaño de muestra, pues no estás generando precisamente este ganador por una mayoría contundente, ¿no? Y la otra, digamos, la contraparte, la aceptabilidad de la derrota, o sea, me ganó y lo acepto, ¿no? En buena lid. Exactamente. Digo, creo que aquí hay otras variantes que ni siquiera se han planteado ni se han considerado, pero que es útil tenerlas en mente porque a final de cuentas el proceso de selección por encuesta pues tiene muchas similitudes con una elección, ¿no? Y hay un método que se llama de segunda vuelta automática o ranked choice voting, que es básicamente que tomas en cuenta la segunda preferencia de quienes quedan en último lugar y asignas esa segunda preferencia a quienes están en los primeros lugares, y el ejercicio lo hace sucesivamente hasta que se logra construir una mayoría. Yo creo que o sea, preguntas, si Velasco queda al final, ¿cuál preferiría? ¿A Dan Augusto, Claudia o el que Así es, ¿cuál es su segunda opción? Y se los repartes a los que se quedaron. Y te vas, y si nadie tiene la mayoría absoluta, bueno, te vas con el cuarto lugar, cuáles son su segunda preferencia, y la vas asignando de tal manera que logres una mayoría absoluta. Yo creo que para Morena esta debiera, o para cualquier partido, esta debiera ser un elemento central. Sí, porque la coalición opositora también va a usar encuestas, ¿no? Exactamente. Y esto es algo que se puede hacer en una encuesta sin ningún problema, ¿no? Preguntas la segunda opción. Como te decía, el método actual que utiliza Morena sí genera una mayoría absoluta, representa, digamos, a quien queda en primer lugar. Por eso veíamos en ejercicios anteriores pues de que ganan por 9 puntos a 1, 8 a 2, etcétera, etcétera, aunque las diferencias porcentuales no sean tan marcadas. Pero bueno, esos detalles, digamos, que son centrales, son precisamente los que al parecer van a estar definiendo en esta semana pues los representantes de los aspirantes, ¿no? ¿Cuáles van a ser las características de la medición? No sabemos si va a imperar, digamos, el apego al precedente, es decir, lo que se ha hecho en las últimas preguntas, en las últimas encuestas, o se va a modificar. Hay que señalar además que esta pregunta que muchos consideran como la central y que de hecho es la que vale más en los ejercicios de Morena, que es quién preferiría usted que fuera el candidato de Morena a la gubernatura o la presidencia de la República,
es la única pregunta donde se ponen a competir entre ellos. Y porque en las otras, pues es qué opiniones positivas tienes, qué atributos tienes, pero no compiten entre ellas. Esta es la única donde obligas... ¿Quieres melón o sandía, no? Exactamente. Y es esa característica misma es la que se presta que haya estrategia. ¿A qué me refiero? Pues que puede haber declinaciones, ¿no? Alguien que dentro de un mes vea que está en la última posición, pues a lo mejor decide regresar a su puesto si es que pidió licencia. Pero como ocurre en las segundas vueltas, pues no sabemos si a lo mejor esta persona que decide declinar se inclina y públicamente decide apoyar a alguno de ellos, ¿no? Sí, Entonces, quizá en una votación aún, pero de una encuesta es difícil porque son percepciones. Además tenemos una izquierda como muy almibarada. Bueno, no entramos a ese debate ahora contigo. No quieren debatir, Jorge, lo cual a mí me parece increíble. Mundo político en el que no se debate. Pero preguntarte finalmente, oye, hace algunos años platicábamos tú y yo del tema de por qué sobreestimaron algunas encuestas en su momento a Enrique Peña Nieto. ¿Qué ocurrió en el Estado de México desde tu punto de vista? ¿Por qué sobreestimaron tanto a Delfina Gómez? Y aprovecho para preguntarte si es posible que se esté sobreestimando también el desempeño del presidente y la posición de Claudia Sheinbaum en algunas de las encuestas, en algunas de las tuyas aparece también en nivel muy alto. Jorge. Ciertamente lo que hemos observado en las encuestas es una sobrerepresentación de Morena. Y esto lo vimos en 2021, donde las encuestas para diputados federales registraron en promedio una sobrerepresentación de Morena. No es algo nuevo la sobrerepresentación, digo, en la época del PRI era muy frecuente. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué es lo que puede estar detrás? Bueno, yo creo que un elemento que debemos tomar en cuenta es que tenemos una administración federal que entrega muchos recursos a diferentes grupos sociales y que utiliza una estructura de movilización, los famosos servidores de la nación, que pues van y visitan a las casas. Uno de los retos que tenemos los encuestadores es que la gente, cuando la vamos a entrevistar, pues simplemente pues no caiga en confusión alguna de que de alguna manera pudiéramos estar asociados a algún partido político o en este caso al gobierno, porque ese podría ser una fuente de la sobrerepresentación de Morena. En segundo lugar, también ocurrió en el Estado de México y precisamente por las mismas razones de la estructura de movilización, pues resulta que en muchos lados que íbamos a encuestar, a veces de manera simultánea había mítines. Entonces, pues imagínate para el entrevistado, si sabe que en su sección electoral hay un mítin o se está realizando un evento de tal o cual partido y tú llegas a entrevistar, pues la probabilidad de que te asocien al encuestador con ese partido es alta, y eso pudiera ser una de las razones de la sobrerepresentación. Pero bueno, ese es el contexto en el que nos toca trabajar. Yo creo que para enfrentar esto, pues tenemos que hacer un análisis pues mucho más riguroso, mucho más fino, pues de la información de la encuesta. Y te doy un solo ejemplo. En las diferentes encuestas que se publicaron, quienes no te respondían la pregunta de intención de voto, lo que a veces comúnmente llamamos los indecisos, era de más de 20%, que es un porcentaje muy alto. ¿Y qué era o qué es lo que hace la gran mayoría? Los asignas, ¿no? Exactamente, los asigna proporcionalmente. Pero yo creo que algo que hay que tener presente es que hoy día difícilmente hay morenistas de closet. Por el contrario, lo que tenemos, lo que hemos visto, pues es de que precisamente ocupan una parte importante del debate político, del espacio mediático, ya no digas de los puestos políticos, ¿no? Entonces, asignar de manera proporcional
esta no respuesta creo que puede contribuir a la sobrerepresentación de Morena, y lo que se tiene que hacer es un análisis más fino de si las respuestas son consistentes. ¿No? Bueno, doctor, tú sabes que me pasaría 2 horas hablando contigo, pero me están ya carrereando y naturalmente tenemos que ir a otros temas. No sabes cuánto te agradezco el tiempo. Igualmente, que estés muy bien. El doctor, buen día para fortuna nuestra. Hoy, platicando de este tema, pues uno de los asuntos fundamentales es si las encuestas van a elegir al candidato, pues hay que estar muy pendientes, hay que familiarizarnos con este tema y los riesgos que hay efectivamente con ellas. Maximiliano.